Por iniciativa del Partido Independiente, socialdemócratas de varias tiendas políticas se reunieron hace algunas semanas en Montevideo, explorando acuerdos en pos de construir una agenda común de cara a los tiempos que vienen. Esa, sostienen los liderados por Pablo Mieres, podría convertirse en la piedra angular de un nuevo espacio político que reúna figuras y sectores bajo un mismo techo de cara a las elecciones de 2019. En plena fase exploratoria, tras un ciclo electoral que reafirmó la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, los independientes visualizan ahora la posibilidad de abrir el paraguas de una socialdemocracia que tiene como uno de sus referentes históricos a Hugo Batalla y que se define a sí misma en base a 3 principios rectores: la búsqueda de la justicia social, una política económica sana y la plena defensa del Estado de Derecho. Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, bienvenido a Primera Vuelta. Un gusto, encantado de estar por acá. Recién veíamos una foto suya en el prólogo junto a Sereñi, Juan Pablo Terra, Juan Jung, y a usted con un look un poco ochentoso, por decirlo así. Es que eran los 80. ¿Queda algo de ese rebelde? Y cómo no, bueno, es parte de mi historia, es mi vida. Esa fue una foto al día siguiente de la liberación de Sereñi, que fuimos una delegación de la dirección del Partido Demócrata Cristiano a visitarlo ahí al apartamento en Boulevard Artigas y Boulevard España. Y era una emoción enorme, ¿no? Porque era ver una figura que uno no había conocido antes, que cuando entró a la vida política ya estaba preso y que salía con ese mensaje además fantástico que dio, un mensaje de apertura, de paz, de reconciliación, pero al mismo tiempo de reafirmación del espacio político. Sí, fueron tiempos bárbaros, ¿no? ¿Y del rebelde aquel que queda? Y yo creo que los mismos principios, los mismos valores, las mismas ideas de lo que uno quiere para la sociedad. Yo creo que en esas cosas siento que no han variado, no han cambiado. Han cambiado mucho las realidades, el país, etcétera, pero los valores, que yo creo que es lo de fondo, la búsqueda de la solidaridad, de la equidad, del apoyo a los más débiles, aquellos compromisos que fueron los que a uno lo llevaron, bueno, la libertad y la democracia, ¿no? Yo creo que eso nos marcó a fuego a la generación nuestra, la lucha por la democracia. ¿Cómo definiría ideológicamente al Partido Independiente? Y es un partido socialdemócrata, de centro-izquierda o de izquierda moderada, de izquierda democrática. Yo vengo del tronco de la democracia cristiana y muchos otros vienen del tronco de la socialdemocracia o del PGP. Y eso, en términos generales, confluye sobre todo en una democracia cristiana como la uruguaya, que siempre fue una cosa rara dentro del mundo de las democracias cristianas, porque era capaz de aliarse con otros sectores más de izquierda y porque ella misma tenía una concepción más de izquierda. Entonces, más progresista que la democracia cristiana chilena, por ejemplo. Con la chilena depende, había alas con las que sintonizábamos bien. Me acuerdo en la época que yo estaba militando eran los chascones, que eran el ala más a la izquierda, y después estaban los guatones, que eran el ala derecha. El PDC chileno era un partido muy grande, tenía alas, tenía sectores. No hay que olvidarse que cuando Frei ganó en el 64, su lema era la revolución en libertad. Y era un planteo con reforma agraria, y cosas que eran típicas de los 60. Revolucionario. Y era un planteo de cambio, ¿no? Le había ganado a la derecha de Alessandri y después vino Allende, o sea que fue como una transición. Ahora, la socialdemocracia esta con la cual usted insiste, ¿ya Sí. no está en parte ocupada por el Frente Amplio? Algunos de cuyos dirigentes usted mismo ha afirmado que son socialdemócratas. Sí. Lo que pasa es que el Frente, si yo les digo que son socialdemócratas, se sienten poco menos que agredidos o insultados. En el Frente, de ser socialdemócrata es como ser menos transformador, menos progresista. Pero en realidad yo creo que hay un sector del Frente Amplio, particularmente la gente del Frente Liber Sereñi,
que son socialdemócratas, o sea, gente con la que además uno ha convivido incluso políticamente en el pasado, y tenemos coincidencias. El problema es que ellos no tienen coincidencias con el otro frente, el frente que no es socialdemócrata. ¿Y qué diferencia un socialdemócrata del Partido Independiente y a uno del Frente Amplio? Bueno, en primer lugar que estamos en dos partidos distintos, que nosotros decidimos en cierto momento que no estábamos dispuestos a formar parte de un mismo partido con gente con la que teníamos diferencias más relevantes. Diferencias que tienen que ver con cuestiones democráticas, por ejemplo. Yo creo que hay dentro del Frente sectores que relativizan la cuestión democrática. Y para mí es un valor número uno. Y por ejemplo, todo el tema de Venezuela es un ejemplo, ¿no? En su momento fue el socialismo real. Yo hace un par de semanas escribí una nota sobre vinculando. Digo, igual que hace 25 años se le va a caer el muro encima, porque hubo una defensa a ultranza hasta el último minuto de lo que era el socialismo real, y hasta que se cayó el muro, se le cayó encima. Y acá con Maduro está pasando lo mismo. Es decir, acá hay gente que está defendiendo lo indefendible. A esta altura cualquier análisis razonable de la realidad de lo que pasa en Venezuela tiene que reconocer que hay autoritarismo, que hay una ausencia fuerte de las libertades. Y ese es un asunto que para mí es clave y marca un límite entre lo que yo creo que es irrenunciable. Una cosa, por encima de ser de izquierda o de derecha o de centro, está el tema de democracia y autoritarismo. Ahora vamos al tema de Venezuela. Ahora, usted de joven también creía en el socialismo real, ¿o no? El socialismo real no, nunca. No, yo estaba en la democracia cristiana, que nosotros creíamos en lo que llamábamos el socialismo autogestionario, que era un poco mirar el modelo intermedio. No éramos socialdemócratas, estábamos en la onda de la revolución, pero siempre fuimos muy críticos, estoy hablando de la democracia cristiana, del modelo soviético, muy críticos del socialismo de Estado, de la propiedad estatal de los medios de producción. Esa era una diferencia fuerte que teníamos con la Unión Soviética, con los comunistas uruguayos, que eran muy prosoviéticos. Y también con los socialistas, porque los socialistas en esa época se definían marxistas-leninistas. Entonces había una distancia ideológica, ¿no? ¿Cuál es la estrategia opositora del Partido Independiente? Porque una cosa era un escenario donde el Frente Amplio no tuviera mayorías parlamentarias. Sí. Pero otra cosa es en este escenario donde su partido viene a tener escasa incidencia a la hora de definir entre dos bloques. Bueno, claro, tenemos escasa incidencia como la tiene el resto también de los partidos de oposición. En la medida que el Frente tiene mayoría propia, yo creo que... porque ustedes planteaban en varias campañas electorales aquel tema de inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y anduvimos muy cerquita, pero no salió. Y entonces ahora, ¿cuál es la estrategia? Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a nuestras convicciones. Entonces hay cosas que hemos votado con el Frente, como el Sistema Nacional de Cuidados, que nos parece un avance en la línea correcta, y después hay otras cosas donde tenemos diferencias, y hay cosas que coincidimos con una parte del Frente, aunque esa parte del Frente prefiera luego votar alineado con el resto para evitar el lío de tener diferencias. Pero parece que hay que actuar así. Uno no tiene que estar calculando ni hacer oposición por ser oposición en sí, sino ayudar a que las cosas que uno cree que valen la pena salgan, ¿no? Me parece que esa es la manera correcta de hacer política. Sí. Durante la discusión del presupuesto, 3 diputados del Frente Amplio se desalinearon con el resto de la bancada. Fue puntualmente por 3 artículos de esa ley de presupuesto. ¿Puede ocurrir en el futuro que ante una situación similar, ustedes, el Partido Independiente, que tiene 3 diputados, le dé la mayoría al gobierno? Puede pasar, ¿por qué no? ¿Y bajo qué condiciones y qué circunstancias? Y la condición debe ser algo que nosotros estemos de acuerdo en que haya que hacer. O sea, no hay otras condiciones. Y si esos 3 artículos, fueron 3 artículos, en que los 3 diputados votaron en contra, nosotros hubiéramos creído que estaban bien, los hubiéramos defendido y quizás le dábamos los 50 votos al Frente. Eso no es un tema central, es decir, yo creo que es mejor un país en donde haya una distribución de votos más equilibrada y que no haya un partido con mayoría absoluta, lo dije hasta el cansar durante toda la campaña electoral. Pero la ciudadanía votó y le otorgó ese mandato mayoritario al Frente otra vez. En el límite, es cierto, yo diría cada vez que le dio mayoría absoluta le dio un poquito menos, pero siempre de cualquier manera absoluta,
Y bueno, y luego uno tiene que trabajar con esa realidad. O sea que ustedes se mueven entre el apoyo y la crítica al gobierno, digamos. Sin ninguna duda, sin ningún problema. O sea, nosotros no hacemos oposición por oposición o buscando el pelo al huevo para tratar de desmarcarnos. Nos parece que si hay cosas que valen la pena. En el 2010 votamos el presupuesto nosotros, esta vez no lo vamos a votar, pero en el 2010 lo votamos. Hicimos un análisis, vimos que las prioridades presupuestarias eran correctas, había una previsión presupuestal que iba a terminar con el 0,8 de déficit fiscal en 2014, terminó en el 3,5, 3,6, una barbaridad, pero en ese momento dijimos, bueno, vamos a ayudar, ¿por qué no mandar una señal de apoyo? Y votamos, una cosa medio inédita, que un partido que no está en el gobierno le vote el presupuesto al gobierno, ¿no? ¿Y cuál es su lectura de estos primeros 8 meses del segundo gobierno de Tabaré Vázquez? Y no está funcionando bien, ¿no? Yo noto la sensación que uno tiene es de un gobierno que no tiene impulso. A veces uno parece que tuviera 4 años este gobierno, o sea, que ya hayan pasado, que está ahí por terminar, porque no le veo iniciativa, vivacidad. Me parece un gobierno que ha ido ¿No lo ve al gobierno o no lo ve llevándola. al presidente? Bueno, el presidente ha optado por un perfil bajo, que es su historia, ¿no? Tradicionalmente Vázquez quizás ahora suena un poco más contrastante porque es todo lo contrario de Mujica, ¿no? Mujica era perfil altísimo, todo el tiempo estaba hablando, explicando, creando hechos, etcétera. Tabaré es totalmente la otra cara. Entonces queda más contrastante, pero y yo creo que a Tabaré Vázquez además tiene un problema, que es que la mayoría del peso político del frente está en manos del expresidente. Yo creo que ese es el gran drama que tenemos, que tiene Tabaré. Es decir, el Frente Amplio lo maneja Mujica. Mujica hoy controla 2/3 de la bancada del Frente, 2/3 en el Senado, sí, y más de 2/3 en diputados. Bueno. Pero, a ver, usted estos mismos argumentos los explicaba en una entrevista con El País TV, donde usted decía, Mujica tiene el control del Frente Amplio. Ahora, ¿no es un tanto simplista o reduccionista esta mirada? Porque usted está sugiriendo entonces que los legisladores que no pertenecen al MPP responden a Mujica. Una parte. Yo creo que hay un... Pues de lo contrario no llega a controlar los 2/3. Una especie de subcoalición, claro. Pues tenés claro. 6 senadores. Yo estoy asumiendo que hay una especie de subcoalición en donde el referente principal es Mujica, en donde está el MPP, está la 711, está el Partido Comunista, están, en el caso de los diputados, los socialistas, que articulan mucho más con el MPP que con sus propios compañeros de la Cámara Alta. Y eso es un paquete que se lleva, bueno, tiene 2/3 de Ahora, la bancada. Mujica no tiene el control de la economía y no. Además quedó su sector subestimado en la integración del gabinete. Ni siquiera tiene transporte o la UPP o salud pública. Porque está bien, porque esa misma mirada que yo tengo la tuvo Tabaré Vázquez el día que ganó. Y por eso hizo el gabinete enseguida, para no tener que negociar con el Frente. Pero porque todavía no tiene el control. Mujica. Lo que pasa es que el gabinete sin el Parlamento está complicado. A ver, miremos los focos de tensión del Frente este año. Usted decía que Mujica tenía el control del poder. Sí, y es que el Fondes, el gobierno presentó un proyecto, Mujica y sus aliados lo cambiaron y terminó un esquema muy diferente del que se había presentado. El equipo económico resolvió que había que parar el Antel Arena, vamos arriba, continúa. El tema de la posición sobre el TISA, vamos a salirnos del TISA, nos salimos del TISA. Es cierto que Mujica nos metió en el TISA, pero cuando decidió que había que salir, salieron. Y después viene la educación, donde Neto, que es hombre de Mujica, le tuerce la mano a Filgueira, que es el hombre que representaba a Tabaré Vázquez en toda la campaña electoral, ¿no? Usted dice que la pulseada de la educación la ganó Neto, que es un hombre de Mujica, pero la pregunta es si la ganó por ser hombre de Mujica o porque Tabaré Vázquez vio en él como el hombre más conveniente para conducir la Administración Nacional de Educación. Lo que dicen es que Mujica le pidió a Tabaré Vázquez, después de que Tabaré Vázquez armó el gabinete, que dejara a Neto en ANEP. Y Tabaré Vázquez lo dejó. Y hoy en día Neto es el que controla la educación, pero siempre, a ver, el diseño institucional uruguayo es un diseño donde la educación se define en el CODICEN, no en el Ministerio de Educación y Cultura. Era bastante evidente cuando
cuando se nombró el gabinete y yo vi Fernando Filgueira, subsecretario de Educación y Cultura, y después nos enteramos que Neto quedaba en la presidencia del CODICEN, jaque mate, era cuestión de tiempo el retiro de Filgueira, si Filgueira quería hacer algo realmente, porque esa pulseada la perdió en el posicionamiento de las fichas en la cancha, en el tablero. Y eso es otra vez un caso de predominio de Mujica sobre lo que de alguna manera uno identificaba como el posicionamiento del entorno del presidente. El decreto de esencialidad de la educación, sin embargo, lleva la firma de Tabaré Vázquez, ¿no? Sí, fue un error eso, ¿no? A mí me pareció un error en el mismo momento. Yo dije, me parecía que no había fundamento legal para la esencialidad. Fue una salida de tono sorprendente, rara, además sin avisar a nadie, yo creo que ni siquiera a su propio gobierno, y eso le salió caro al presidente en imagen y en su relación con el resto del partido, pero tampoco nos avisó a nadie. Yo tuve que hablar ese día de mañana, no me acuerdo por qué tema, con Roballo, el 24 de agosto de mañana, le planteé no sé qué cosa, no me acuerdo qué cosa, y no me dijeron aguabá. Uno se enteró por la prensa de que había una esencialidad declarada en la educación, un tema muy delicado, ¿no? ¿Usted culpa a Mujica por la relación que mantiene el gobierno con Venezuela? Pero la relación de Uruguay con Venezuela viene por Mujica. Yo no lo culpo, a ver, para un poquito. Yo lo que digo es que Mujica es el amigo de Maduro, al punto de pelearse con Almagro, su ex ministro de Relaciones Exteriores, para defender a Maduro. A ver, las pruebas son clarísimas. Se peleó con Almagro, que Almagro escribió una carta, me parece que tiene razón Astori, excepcional. ¿Cómo fue que dijo? Dijo un término muy fuerte. Fantástica. Fantástica. Tiene razón, ahora, es una excelente carta. Complejizando un poquito más su pensamiento, pero la relación de Uruguay con Venezuela, ¿viene por Mujica o viene porque el gobierno considera que en aras de beneficiar a un conjunto de sectores de la economía, empresarios y trabajadores, tiene que aumentar sus exportaciones a Venezuela? Tiene que mantener el flujo exportador. Eso podría explicar esta coyuntura, ¿no? Es decir, el acuerdo de este 2015, que fue un acuerdo muy peculiar, que votamos todos además, por el cual ANCAP pagaba de manera anticipada la deuda con PDVSA con una buena quita, pero esa plata, en vez de ingresar a las arcas venezolanas, quedaba en una especie de fideicomiso y de ahí se iba pagando, o sea que la plata uruguaya que terminaba pagando a empresarios uruguayos. Todavía de eso muy poco, porque los venezolanos se están haciendo los chanchos rengos con la parte de ellos. O sea, Uruguay pagó y Venezuela compra poco, lento y paga tarde. Es una cosa muy complicada. Pero el gobierno se juega mucho en la exportación de esos lácteos a Venezuela. Sí, ahora está bien, pero todo tiene un límite. Es decir, ¿Ahora usted no lo haría si fuera gobierno? Yo pienso que no. Yo pienso que por lo menos antes de meterme en un lío de condicionamiento con Venezuela, primero veo qué tipo de gobierno tiene. Usted recordará lo de Weber, que distinguía entre la ética de las responsabilidades y la de las convicciones. Sí, pero ¿se le puede pedir a un gobierno que se supone está negociando el trabajo de los uruguayos? Yo no sé, mira, yo no sé qué pasó. ¿Que tense las relaciones con ese país? Yo no sé qué relaciones había de exportación e importación con Venezuela y Uruguay en el 76. Pero el gobierno venezolano de aquella época, que era democrático, rompió con la dictadura uruguaya y no calculó. Cuando le sacaron a la fuerza a Elena Quinteros de los jardines de la embajada venezolana, el gobierno venezolano dijo se acabó la relación con Uruguay y la mantuvo hasta el 84, hasta el 1 de marzo del 85. Usted seguía por la ética de las convicciones, ahora en cambio la de las responsabilidades son dos países de tamaño muy diferente. ¿No? A ver, yo qué sé, yo creo que hay cosas que tienen que ver con la ética de la responsabilidad, pero también tiene un límite que están en las convicciones. Entonces hay un límite que obviamente es muy subjetivo. Yo no creo, a ver, el senador Michelini dijo, ¿ustedes qué piensan? ¿Que nosotros no condenamos el régimen de Maduro porque tenemos compromisos comerciales? Vázquez, que cuando gobernó la primera vez se animó a romper la relación con Kirchner y mantener bloqueados los puentes por un problema de soberanía, eso lo dijo Michelini, no lo digo yo. O sea, un ex compañero suyo de partido. Está bien, pero en representación de la bancada del Frente dijo no nos hagan el agravio de pensar que nosotros no le firmamos una declaración en contra de Maduro
por un problema comercial, así que son ellos los que lo dicen, ¿no? Lo invito a hacer una primera pausa. ¿Cómo no? A pesar de las falencias que usted le señala al gobierno en estos primeros meses, la oposición no parece marcar agenda, salvo en un caso que es el de la investigadora de ANCAP. ¿Por qué cree que ocurre esto? A ver, yo creo que el hecho de no tener capacidad de condicionar al gobierno en cuanto al tema de la mayoría parlamentaria es un límite importante. De todas maneras, y además es una cosa que la gente quizás no sepa, pero cuando uno presenta un proyecto de ley, se trata o no se trata según la voluntad de la mayoría de la comisión a donde va el proyecto. Y en todas las comisiones tiene mayoría el Frente Amplio, porque ese es el acuerdo, es decir, no hay una sola comisión donde el Frente Amplio no tenga mayoría en su integración. Entonces, la agenda el orden temático de discusión de las leyes, del proyecto de ley, lo marca el gobierno y, por supuesto, el gobierno pone sus proyectos de ley. ¿Y en materia de opinión pública, digamos, en los medios? Bueno, nosotros hemos dicho cosas sobre el tema educativo, sobre todos los temas, bueno, sobre el tema de Venezuela que ya hablamos, sobre el tema de la situación de ANCAP, sobre el tema de la necesidad de que la publicidad oficial se maneje de otra manera. Hemos intentado instalar cuestiones, no es fácil instalarlas. ¿Sabe que en esta misma mesa el politólogo e historiador Gerardo Caetano decía, la oposición juega al contragolpe y contragolpea mal? Y decía que vive posicionándose sobre la agenda que marca el Frente Amplio. Sí. ¿Tiene algo de razón? Puede ser, sí. No sé si contragolpea mal, porque además las oposiciones, en realidad, yo no me hago cargo de cómo juega el Partido Nacional y el Partido Colorado, el problema de ellos, y no les pregunto, nosotros, el Partido Independiente, hacemos lo que nos parece, y actuamos de manera totalmente libre e independiente. Creo que actuamos con seriedad, con responsabilidad, planteando temas arriba de la mesa. Por ejemplo, nosotros instalamos la discusión sobre los deudores del Banco Hipotecario en URs en el periodo pasado, a través de Iván Posada. Presentó un proyecto de ley para buscar una salida a esa situación que sigue, dicho sea de paso, sigue sin resolverse. Pero ese fue un tema que instalamos nosotros en la agenda. En el tema de la despenalización del aborto también, Iván jugó un papel importante. Ahí hay dos ejemplos del periodo pasado, donde el Partido Independiente sí, igual en el tema del aborto, con diferencia, sí, claro. sí, porque nosotros tenía una tenemos posición diferente a la mía y a la de Daniel Radío, por supuesto, como en todos los partidos. Pero, digamos, un legislador del Partido Independiente jugó un papel importante, y lo del Banco Hipotecario claramente fue una cosa que levantamos nosotros como bandera. Y seguramente vamos a seguir levantando cuestiones. ¿Comparte la reforma de la Caja de Pensiones y Jubilaciones Militares que propone el gobierno, que aumenta de 20 a 30 años los años de servicio mínimo para el retiro, lleva la edad mínima de jubilación a los 60, fija franjas para cobrar una pensión familiar? A ver, primero que nada, yo no conozco el proyecto, conozco esos datos que tenemos de la prensa, pero que no están todavía cerrados. ¿Y la necesidad de reformar esa caja? Sí, yo creo que sí. No, eso no tengo ninguna duda. Yo creo que tenemos que ir adecuando esa caja, adecuándola, ¿no? Por supuesto, hay derechos generados que no se pueden tocar, pero cambiar la lógica, un cambio en un sistema de seguridad social lleva años porque supone una transformación que implica años de aporte. Y, bueno, ¿Hay que bajar el presupuesto en defensa, sostiene usted, también? Yo creo que por lo menos hay que gastar bien, ¿no? Y eso significa que hay que redefinir con claridad cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y de cada una de sus armas. Yo creo que, por ejemplo, el arma de la Armada es muy importante, sobre todo en un país que está expandiendo su mar territorial a 320 millas. Entonces, no tanto el ejército. Entonces. El ejército es un poquito diferente, ¿sí? Sí, me parece que hay que balancear las cosas en relación a las necesidades que se requieren en materia
de la política de defensa de un país, ¿no? Usted busca unir desde el Partido Independiente a sectores, digamos, identificados con la socialdemocracia y vislumbra, digámoslo así, la posibilidad de crear una opción electoral para el año 2019. Eso no sabemos. Eso no lo sabemos. Yo diría hoy... Pero lo maneja. Bueno, capaz que es una oportunidad de crear una alternativa. Ahora, empecemos por lo Estaría básico. bueno. ¿Qué quiere decir ser socialdemócrata en los tiempos de hoy? Bueno, yo lo trato lo identifico con la idea de 3 grandes pilares. El pilar de la sensibilidad social, de la preocupación por los débiles, de un Estado que no se desentiende de la suerte de los vulnerables, sino que al contrario desarrolla políticas sociales potentes. Un segundo pilar, que es el pilar de la prosperidad, del crecimiento, de reconocer el valor de la competencia, del mercado como asignador de recursos, pero con un Estado que controla que el mercado no sea el único asignador de recursos, es un Estado que de alguna manera actúa para corregir las inequidades que se generan del libre juego del mercado. Y el tercer componente, democracia y república, es decir, no es una esquina, ¿no? es un conjunto de valores que tienen que ver con la libertad de expresión, con el derecho de los ciudadanos a opinar, la tolerancia, la no discriminación y democracia en un sentido amplio. Ahora, vayamos por ejemplo al tema del mercado que usted mencionaba. Sí. ¿Eso ya no ocurre hoy? Yo creo que el Uruguay ha sido, en buena parte, ha construido su viejo modelo histórico sobre la base de esos 3 pilares. Por eso el famoso, comillas, Uruguay ballista, que en realidad fue una construcción de los 2 partidos, ¿no? El Partido Colorado y el Partido Nacional, fue una construcción de ADN socialdemócrata, ahora que está de moda el ADN, ¿no? Me parece que sí, que el Uruguay es visceralmente socialdemócrata. ¿Y entonces qué es lo que se quiere construir? Si ya existe, digamos. No, pero lo que pasa es que el partido que gobierna no es socialdemócrata. El partido que gobierna tiene una parte socialdemócrata, que es la que se encarga de la política económica. Ni más ni menos. Claro, bueno, pero no alcanza, porque tiene otras áreas que son resultados de otros equilibrios y otras posturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la apertura al mundo está bastante frenada y de hecho yo estaba muy contento cuando Nin Noboa contó el programa del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero cada vez lo veo cada vez más hackeado a Nin Noboa. Nin Noboa es una persona con la que uno podría coincidir en términos socialdemócratas, pero lo hackean y lo condicionan, y Uruguay no ha avanzado nada en materia de apertura comercial al mundo a pesar de todos los anuncios que se habían hecho, ¿no? Lo dice por el ítem de los valores republicanos. Sí, de los valores y sobre todo de la necesidad de que el país crezca y prospere y se desarrolle y que no le tengamos miedo a la libertad de comercio, ¿no? En ese sentido lo digo. Chantal Mouffe, la politóloga belga que estuvo hace unos pocos días por Uruguay, decía que Europa vive una época de crisis de la democracia representativa, en gran parte originada por el hecho de que desde hace varias décadas la izquierda, a través de políticas de gobiernos identificados con la tercera vía europea, no se diferencia fundamentalmente de la centro-derecha. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Permítame que le termine de transmitir lo que decía esta politóloga, porque los partidos que antes se decían de izquierda, ahora aceptan la idea de que no hay una alternativa frente a la globalización. Y que lo único que se puede hacer es manejarla. Eso, decía, se da en general en los partidos que se llaman todavía socialdemócratas, pero nosotros tendemos a decir que se han vuelto socialliberales, reflexionaba. ¿El que describe Mouffe no es en parte un proceso similar al que se vive por estos lados del mundo? Primero, yo creo que el proceso que se ha vivido en Europa, que se vive en Europa, es un proceso un poco diferente del que ella plantea. Yo creo que hay logros importantes de los partidos socialdemócratas europeos, o de centroizquierda, o de izquierda democrática. Parece que Europa ha sido históricamente un modelo en términos del desarrollo de políticas sociales con democracia y con éxito económico, que ha habido momentos de crisis europea y que hoy hay una redefinición de esas categorías. Es verdad, hay un proceso de análisis y de reflexión profunda,
Pero no, a ver, cuando dicen la alternativa a la globalización, ¿cuál es la alternativa a la globalización? Hablaba de la globalización neoliberal, decía Chantal Mouffe. ¿Y qué es la globalización neoliberal? Me suena un letrero que se cuelga fácil y que después cuando uno lo empieza a analizar no dice mucho. Es cierto que durante mucho tiempo en Europa se alternaban en el gobierno partidos más de centroizquierda con partidos más de centroderecha, pero eso funciona básicamente en buena parte de los países democráticos donde no hay polarización. Pero no hay un corrimiento, digamos, de los partidos socialdemócratas a lo que decía esta politóloga, el liberalismo puro y duro, digamos. No, yo creo que lo que sí la socialdemocracia asumió, y no tanto antes, sino hace ya no tanto tiempo, es que las reglas del mercado hay que atenderlas. Y eso es inexorable. Ahora, hay que atender las reglas del mercado, pero ¿qué pasa entonces con las inequidades del modelo económico? Y que justamente yo creo que ahí está el rol del Estado en el modelo socialdemócrata. Es decir, el mercado solo genera mucha inequidad. Porque, a ver, la competencia es un motor importante. Yo creo que eso fue lo que se aprendió con el fracaso del socialismo real. Me parece que una buena interpretación del fracaso del socialismo real es que la gente, si no tiene el motor de competir para ser mejor, se va quedando para atrás y no avanza, y no hay innovación tecnológica, y no hay crecimiento. Eso es lo que le pasó a la Unión Soviética y a toda Europa del Este. O sea que usted imagina al Estado, por ejemplo, apagando los incendios que deja el mercado. No, el Estado tiene que jugar un papel en el sentido de asegurar que el más fuerte no se termine comiendo al más débil. Y eso implica regular, implica tomar decisiones, implica afectar. ¿Usted está a favor de las regulaciones entonces? Sí, claro. No sí, tanto el libre mercado. El libre mercado, decía, creo que era Willy Brandt, decía, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Que es una buena frase, muy linda. Sí, todos los políticos apelan a esa frase. Pero es una buena frase porque quiere decir eso, es decir, pará, yo no puedo dejar... Bueno, yo creo que ahora con el tema Uber y los taxis estamos frente a un tema de ese tipo. No me quiero poner en contra de Willy Brandt, pero es una frase... Es una frase genérica. Un poco genérica. Muy genérica, pero por eso sirve. Si fuera muy específica ya habría muerto. Bueno, pero vayamos a lo específico. El caso Uber Taxis es un típico caso donde vos decís, bueno, a ver, ¿cómo es la historia? ¿Vamos a liberalizar totalmente el mercado del transporte de pasajeros? Estamos en el otro extremo, está hiperregulado. ¿Y qué habría que hacer ahí? Y bueno, yo creo que hay que jugar el equilibrio. Me parece que está bueno que aparezca un actor. Fíjate que hoy están discutiendo si no sacan las mamparas. Porque se dan cuenta que las mamparas son una gran incomodidad para los pasajeros. Ahora, si no aparecía Uber, no se les ocurría discutir sobre las mamparas. ¿Y cuál es el equilibrio o sobre el ahí? pago sin efectivo en el taxi, que hace años que estamos diciendo, che, un problema de inseguridad es que la gente paga en efectivo y que el tachero anda con plata, hay que pagar, y no hacían nada. Y ahora que aparece el cuco de Uber, entonces, no, hay que cambiar esto, ¿Y cuál hay que vendría cambiar a ser aquello. el equilibrio? Eso es competencia, la importancia de la competencia. Ahora, yo no puedo dejar que Uber ingrese a lo loco, como en la ley de la selva, y que no tenga ninguna regulación y que empiece a trabajar, mientras los otros que trabajan tienen que cumplir con todas las reglamentaciones. Entonces yo tengo que exigir, no, viejo, a ver, tú vas a trabajar con personas que transportan con taxis, porque en definitiva son taxis también, bueno, tenés que tener los mismos requisitos. El taxista que trabaja para Uber tiene que ser una unipersonal, tiene que aportar el BPS, tiene que aportar el DGI, tiene que tener seguros del mismo porte que los otros taxímetros, tiene que tener una libreta profesional de la misma calidad, de la misma entidad, y entonces en esas condiciones, entonces empezamos a jugar en el mercado, ¿no? Usted viene haciendo sondeos hace tiempo con legisladores de otros partidos para abrir el paraguas, digamos, de la socialdemocracia, como decíamos en el prólogo, pero ha conversado sobre la posibilidad de conformar algo nuevo. Hemos invitado a gente a ese seminario socialdemócrata, gente que toda contestó positivamente, les dijimos, mirá, nosotros lo que creemos es que está esto, que hay coincidencias y estamos en distintos partidos, exploremos esas coincidencias. El caso de Achugarri y de Tabaré Viera en el Partido Colorado, el caso de Ana Ribeiro y Eber La Rosa en el Partido Nacional, el caso de Gabriel Odone y Esteban Valenti en el Frente Amplio, más Heber Gato y yo que participamos como panelistas. Pero no es que haya una exploración permanente, ni mucho menos. Después coincidió que yo la semana siguiente tenía una recorrida por Rivera y conversamos con el intendente de Rivera. Y
tuvimos sintonía en la necesidad de trabajar en estas cosas. ¿Con Fernando Amado? No, con Fernando no hemos hablado. Nos conocemos hace mucho tiempo, tengo aprecio, pero no hemos conversado para nada. En general no hemos hablado con nadie. Yo diría, si el año que viene ponemos a andar una discusión sobre temas de agenda socialdemócrata, por ejemplo, educación. Bueno, ¿qué piensa gente de los 4 partidos pero con sensibilidad socialdemócrata? Apertura al mundo, reforma del Estado, traer quizás algunos representantes socialdemócratas de otros países de América Latina. Eso me parece que sería un buen programa. ¿Cuál es para el norte? Próximo. Ir profundizando, digamos, en una agenda común que luego... Y bueno, yo te lo diría, hay 2 frases que yo siempre menciono de no son de Willy Brandt. No, una es de Achugarri y la otra de Valenti. Achugarri dijo en determinado momento de su intervención, bueno, este seminario está hecho para que los que pensamos igual votemos juntos, como hace años me dice Pablo, hablando de mí, y yo digo, sí, sin éxito, porque no he tenido ningún éxito. O sea, pero viene hace tiempo. Es cierto que se lo he dicho, porque Achugarri es una persona con la que uno tiene sintonía, una persona que además jugó un papel muy fuerte, muy positivo para la salida de la crisis del país, y está retirado, y tiene un capital político, y es un vallista. ¿Y Valenti qué le dijo? Y una vez Valenti dijo, no, pero está bien, puede haber coincidencias, pero para la fortaleza de la democracia es importante que cada uno siga en su casillero. Y yo le dije, pero tu partido es el resultado de gente que se animó a salir del casillero, porque el Frente Amplio se creó de eso. ¿Y quién te dice? En la vida del país, de un país, en algunos momentos hay circunstancias en que es necesario salirse de los casilleros. Yo no sé si va a ser en este periodo, pero por cierto que a nosotros nos gustaría votar junto con otra gente con la que pensamos igual, y me parece que sería mucho mejor que lo que ha pasado históricamente con los demás partidos. ¿Y por qué cree que no hay ningún dirigente de peso del Frente Amplio subido a este tren de la agenda socialdemócrata, excepto Valenti? Bueno, Valenti es un dirigente de primer nivel de Frente Liber Seregni, pero no invitamos a otros. Invitamos a Gabriel Odone, había 2 para invitar. Invitamos a Gabriel Odone en la parte más de pensamiento y a un actor político en la otra mesa, que eran 2 mesas. Pero mañana a mí me gustaría, cómo no, invitar, yo qué sé, a un Fernando Filgueira a hablar de educación y discutir con otros que piensan en la sintonía socialdemócrata, ¿por qué no? Ahora, ¿qué motivación tendría, digamos, un dirigente de primera plana del Frente Amplio para abandonar nada más ni nada menos que el partido de gobierno? No, pero no estamos planteando un planteo político electoral, estamos planteando discusión de agenda, que va generando coincidencia. Después, si eso genera o no compromiso de otro tipo, eso cada uno es libre y veremos. Nosotros estamos muy bien donde estamos. Somos un partido con nuestras propias raíces, que viene creciendo, que se va consolidando, pero nos parece que si tenemos coincidencias con otros, bienvenidas sean. Es la hora de armar algo más amplio. Ojalá. Me invito a hacer una nueva pausa. ¿Qué relación o parentesco tiene esta idea de conformar una agenda socialdemócrata con la que planteó la semana pasada Larrañaga, que llamó fundar un nuevo proyecto, al que llamó republicano, socialdemócrata y centrista? Porque habló de convocar a todo el arco opositor, incluso a gente del Frente Amplio. Sí, yo creo que hay una diferencia sustancial. Nosotros, así como hemos hablado hasta ahora poniendo mucho énfasis en las diferencias dentro del Frente, las hay dentro de los partidos tradicionales. El vallismo es socialdemócrata, pero otras expresiones del Partido Colorado no son socialdemócratas, son mucho más liberales conservadoras, digamos así. Bordaberry se dijo socialdemócrata el año pasado. Bueno, puede ser, yo no lo tengo como tal, me parece más bien una persona del área más conservadora, del ala históricamente menos vinculada al vallismo. Y lo mismo en el Partido Nacional, el herrerismo no es socialdemócrata, es un planteo más conservador, liberal desde el punto de vista económico. Entonces, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el Partido de la Concertación. Ciertamente, probablemente había interés de que hubiéramos estado, pero decidimos no estar y tomamos la decisión política de no estar, porque justamente, así como tomamos la decisión política de no estar en el Frente Amplio porque tenemos diferencias,
yo creo, importantes con una parte del Frente Amplio, no con todo, pero sí con una parte. También tenemos diferencias sustanciales con partes del Partido Nacional y del Partido Colorado. A ver si lo entiendo bien. Usted lo que dice es que el proyecto, digamos, al que está convocando Larrañaga no sería en esencia socialdemócrata. Yo creo que no. Habrá socialdemócratas probablemente el propio Larrañaga pueda calificar porque es un wilsonista que tiene historia desde ese punto de vista, pero él se ha asociado históricamente con sectores dentro del Partido Nacional que no son socialdemócratas, notoriamente. Es decir, el herrerismo tiene otro tronco y otra trayectoria y es muy respetable. Y como es respetable también la izquierda más tradicional y más dogmática del Frente Amplio, la derecha existe, no es un humo, es una realidad. Entonces los partidos tradicionales también son partidos heterogéneos, como lo es el Frente Amplio. Los tres partidos grandes tienen esa peculiaridad. Hace un rato teníamos una reunión ahí de la mesa ejecutiva del partido y yo decía, a ver, Valle y Ordóñez peleó contra Manini Ríos. Manini Ríos le ganó el plebiscito del 16 y le paró las reformas, el Alto de Viera famoso en 1916. Y después en el 50, la 15 y la 14 le inventó el colegiado a Luis Valle Verdes para que no fuera presidente, para que estuviera en un colegiado. Y los blancos estuvieron separados 20 años votando bajo dos lemas distintos, Partido Nacional Independiente. Y en el 71 Wilson sumaba con Aguerrondo. Aguerrondo era un militar golpista y Wilson era un tipo socialdemócrata. Entonces, los partidos tradicionales también son muy heterogéneos. Nosotros no queremos un proyecto que termine juntándonos con sectores que son muy respetables, pero que no son socialdemócratas. O sea que, por ejemplo, Ahora, la idea del posfrentismo sí es interesante. Yo creo que el Frente está en un momento de, bueno, hizo su proyecto, llegó al gobierno, desarrolló su gobierno, y hay una pregunta sobre, bueno, ¿hasta dónde llega el proyecto? Yo creo que está tocando límites porque las diferencias se empiezan a hacer cada vez más manifiestas entre dos caminos distintos, un camino socialdemócrata y un camino más propio de la izquierda tradicional, más populista, más marxista-leninista. Hay quienes con un poco de picardía política pueden pensar, bueno, pero lo que está buscando Mieres es dividir al Frente Amplio. Y a los partidos tradicionales, a los tres partidos. Es decir, yo veo socios en los otros tres partidos y veo no socios en los otros tres partidos. Tendremos... Y también la oportunidad de explicitar ciertas diferencias. Pero que yo creo que es bueno que se expliciten las diferencias. A mí me parece que bajo el manto de la disciplina partidaria se pueden esconder grandes diferencias, graves diferencias. ¿Y por qué no ser libres? ¿Por qué no generar una... Ojalá hubiera margen en el país para crear una alternativa que genere una nueva esperanza, un nuevo proyecto de cambio distinto? ¿El de Macri con Cambiemos no es un buen ejemplo? No sé, porque la política argentina es distinta a la uruguaya. A mí Macri me suena más a la derecha de lo que yo Se lo pregunto más siento. bien por el instrumento, porque vio que aquello empezó Sí. con los radicales que estaban muy disminuidos, Sí. con Elisa Carrió que venía de una muy mala votación y sin embargo... Bueno, Elisa Carrió y el vimos Partido el domingo. Radical es un grupo, gente con la que uno podría decir, bueno, ahí hay más coincidencias, pero el componente pro de la alianza es un poquito más complicado. O sea que no está muy ilusionado con Macri. Y tengo una gran incógnita. Macri ganó, hoy un colega, un periodista decía, hubo un voto más contra que a favor de. O sea, un voto más anti-kirchnerista, o sea, hay mucha gente caliente con el kirchnerismo por esa manera de llevar adelante el poder, un ejercicio del poder de confrontación, de enfrentamiento, de ataque, todos sabemos lo que es. Y entonces quizás Macri ganó más por ser la alternativa que por macrismo, digamos. Capaz que lo construye, pero me parece que hay una incógnita sobre qué va a ser Macri. Macri tiene un trabajo muy complicado, que es aterrizar la economía en la realidad, es decir, volver a los argentinos a la realidad económica. ¿Y es positiva para Uruguay la victoria de Macri en Argentina entonces? Yo creo que sí. ¿Con todos estos antecedentes? Yo creo que si hubiera ganado Scioli también iba a ser mejor que lo que teníamos para Uruguay. Pero creo que con Macri va a haber oportunidades de diálogo y sobre todo va a haber oportunidades de un fluido de relacionamiento entre los pueblos.
porque yo creo que el kirchnerismo crispó la frontera, no solo porque estuvo bloqueada bastante tiempo, sino que después la bloqueó de otras maneras. El argentino que venía a veranear a Uruguay tenía limitaciones, tiene limitaciones de cantidad de dinero que puede traer, etcétera, etcétera. El comercio entre Uruguay y Argentina está frenado, el transporte fluvial de carga está trancado. Todas esas cosas yo creo que van a cambiar. ¿Y una eventual devaluación de Macri en la economía, cómo nos podría afectar? Porque ahí nos podría afectar para mal. Y sí, claro, sí, pero lo que pasa es que nosotros ya estamos afectados, nosotros tenemos un problema. Sí, bueno, pero una devaluación en Argentina podría agrega agregar algún problema. Vio aquel dicho de que cuando se resfría Argentina, Uruguay estornuda. No, es que yo creo que Argentina va a tener que superponer el blue con el oficial, y eso implica devaluación. Yo no tengo ninguna duda. Y Uruguay va a tener que devaluar entonces. Y Uruguay ya debería haber devaluado un poco más de lo que ha devaluado. Uruguay ha devaluado este año, porque es cierto, nosotros el dólar aumentó, pero seguimos con un desfasaje con Brasil muy fuerte. Y cada vez que hubo desfasaje cambiario con Brasil, a la corta o a la larga se ajusta. Y si ahora además el desfasaje es con Brasil y con Argentina, a ver, es cuestión de tiempo. Y yo creo que en general, cuando Uruguay demora, es más traumático. Mi consejo a la política económica es hagamos deslizar el dólar un poco más rápido, hagámoslo de una buena vez y evitemos el problema que estamos teniendo hoy en la frontera con Brasil de comercio y evitemos el problema que se va a agravar con Argentina apenas Macri empiece a funcionar, ¿no? ¿Uruguay debería sumarse a este planteo de Macri que ha anunciado que va a gatillar la cláusula democrática del Mercosur para Venezuela? Bueno, yo creo que la situación en Venezuela es autoritaria. Un lugar donde no hay libertad de expresión, donde hay una asimetría brutal. Bueno, son las 18 páginas de Almagro, ¿no? Después que lees las 18 páginas de Almagro, tenés que activar la cláusula democrática. Esa es mi opinión. Yo sé que el gobierno uruguayo no lo va a hacer y el gobierno brasileño tampoco. Nino Boa dijo hoy que estábamos muy lejos de una ruptura democrática en Venezuela. Yo creo que se equivoca. Yo creo que, de una ruptura democrática, así dicho, bueno, esperemos al 6 de diciembre. Yo espero que predomine la cordura. Le ruego el aumento asusta. del lente socialdemócrata Nin con esa declaración. Está condicionado. Sí. ¿El Partido Independiente suscribe la integración de Uruguay al Tratado Transpacífico? Sí, nosotros estamos de acuerdo en que esos caminos hay que transitarlos. A ver, no digo que haya que firmarlo, digo que hay que negociar y analizar las oportunidades. Nosotros lo planteamos el año pasado en la campaña electoral. Nosotros dijimos, Uruguay tiene que abrirse al mundo, tiene que señalar que la cláusula 32, la resolución 32 del 00, no puede ser obligatoria, porque al fin y al cabo no se cumple nada hoy en el Mercosur. Entonces, ¿por qué vamos a aceptar el corsé que nos impide acuerdos con terceros países, que fue una resolución de gobiernos y no un tratado, no está en el tratado, es una resolución, y perdernos oportunidades, perdernos la posibilidad de cerrar un tratado de libre comercio con Europa, perdernos la posibilidad de ingresar a la Alianza del Pacífico con Chile, Perú, Colombia y México, y perdernos de la Transpacífico, que eso es mucho más riesgoso porque ahí entran nuestros competidores directos. O sea que renunciaríamos a generar una zona de libre comercio en el Mercosur, una unión aduanera, en pos de integrarnos a la Alianza del Pacífico. No tiene por qué. Yo lo que creo es que deben ser compatibles las dos cosas. Y pero creo mientras más. se permanezca esa resolución... Pero yo creo que Brasil necesita también romper el chaleco de fuerza y abrirse al mundo. Y yo creo que Argentina con Macri también. Entonces creo que vamos a empezar a resolver ese problema por la vía de un cambio del propio bloque del Mercosur. Pero perdimos muchos años por ser más realistas que el rey, porque los únicos que cumplíamos con todas las cláusulas del Mercosur eran los uruguayos. Ahora, mire, ¿qué impactos puede tener sobre la ya debilitadísima industria uruguaya un acuerdo como el Transpacífico? No, es que nosotros al revés, estamos defendiendo la industria, la posibilidad de colocar a mejores tasas de ingreso nuestra producción en China. Sí, pero veo que Uruguay coloca en China commodities, sí, no manufacturas. Bueno, pero ojo, porque los commodities... Las manufacturas las ponen en el Mercosur, son los únicos países que las compran.
Es verdad, y eso no tenemos por qué perderlos. Tenemos que mantener una buena relación cambiaria. Bueno, pero usted quiere todo también. Es que hay que jugar en todas las canchas, claro. Es que eso es lo que tenemos que hacer. El Uruguay es un país chiquito, Pero en que tiene un mercado interno diminuto. Entonces necesita abrir el juego y entrar en todos los lugares. Yo creo que fue un error no hacer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo creo que era valioso, hubiera sido positivo para el Uruguay. Y también el tema de los commodities hay que discutirlo. El Uruguay pone valor agregado cuando vende carne, por ejemplo. Sí, o arroz. O arroz. Hay tecnología atrás de eso. Hay tecnología de primera. Hay tecnología en la trazabilidad de nuestra carne. Hay tecnología en esa medida desde los drones que te dicen dónde podés cultivar centímetro a centímetro para sacar la mejor producción. Eso es un valor agregado que hay gente que labura atrás de eso. Hay empresas de software, hay empresas de tecnología. Entonces, eso de las commodities que agarrás la carne y la mandás para allá lisa y llana, no, hay incorporación de mano de obra, incorporación de valor agregado y obviamente todos los avances que se puedan dar en el modelo industrializador, bienvenidos sean, pero también sabemos que hay cosas que no podemos hacer, porque no competimos. Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, muchas gracias por venir esta noche a Primera Vuelta. Fue un gusto, como siempre. Igualmente.